Por eso cuando las personas después dicen, ¿por qué si hay un Dios verdadero afuera nos deja acá encarcelados? Porque todo esto es falso y lo único que existe cuando nosotros le damos el sentido a esto. Entonces cuando vos le das el sentido y el enfoque, eso tiene vida. Saludos, hoy nos acompaña Patricia Chazarreta, sensitiva e investigadora que baja información de los planos sutiles de conciencia. Patricia nos trae una visión diferente a todo lo que se está hablando. Según ella, todo es un engaño y en lugar de ascender a quinta dimensión, el espíritu tiene que involucionar. Patricia, bienvenida a Psico y Más. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Juan Carlos, por tu posibilidad de poder transmitir tu espacio, transmitir mi mensaje. Muchas gracias. Muy bien, Patricia, pues coméntanos, a ver qué es esto de que el espíritu tiene que involucionar. Cuéntanos. Bueno, primero que en general quiero explicar esto. Cada uno de los que venimos a transmitir la información es de una manera de nuestras propias experiencias, ¿no? Nadie puede tener la verdad absoluta en este planeta, en este cosmos, porque así es la energía, así funciona, ¿no? Nadie puede transmitir. Eso lo podemos ver más profundo en las siguientes preguntas, pero por eso yo lo que puedo transmitir hoy es compartir mi experiencia, lo que yo fui sintiendo, lo que yo fui procesando, y hoy llego a esta verdad que para mí es la verdad absoluta, de descubrir que el espíritu, que no se habla mucho afuera del espíritu, es realmente lo increado, lo que pertenece al infinito, lo que es la verdad. Y el resto, digamos, lo que vendría a ser el universo, es, digamos, vamos a decirlo así, la copia barata de los mundos reales, de los mundos verdaderos de la creación. Y confundimos mucho aquí, es normal, porque tenemos mucha información afuera y entonces nos dejamos llevar y entonces escuchamos cursos, gente que habla de, por ejemplo, el alma es eterna y cuánta cosa más, y no es así desde lo que yo he podido ver, observar, experimentar, sentir, porque yo en un momento empecé a como conectar y algo me decía no, sí, como que me llevaba por un camino y yo no entendía al principio qué era eso. Hoy descubro que digo, a través de, bueno, obviamente información que yo también he adquirido de afuera, del exterior, vas como recordando la verdad. El espíritu lo que hace es reconocer la verdad, ese discernimiento, y a su vez ir a eso, ¿no? Recordar, volver a la verdad, volver al origen. Y para eso es a la inversa de todo lo que hay aquí en este universo. Es decir, acá se habla de la evolución, el espíritu lo que tiene que hacer es involucionar, es al revés. El espíritu, generalmente afuera, ¿qué es lo que nos cuentan? En los cursos, en gente que yo veo incluso muy despierta y todo, pero sin embargo siempre confunden, asocian espíritu y alma lo mismo. Entonces a veces te nombran espíritu, a veces te nombran alma y uno queda confundido, eso es normal. Entonces lo que hay que es empezar a entender que el espíritu es el único eterno, es la fuente, es diferente. Este universo está formado por energía. Todo es energía. Tenés que aprender principios energéticos, cómo funciona tu sistema, mentalidad, tenés que aprender trampas del mal, técnicas del mal, etcétera, 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 para empezar a trabajar ese interior. Yo primero tengo que aprender cómo funciona el sistema y después trabajar en mí para yo misma auto-hackearme, auto-observarme, auto-evaluarme, todo, auto-sanarme, todo. Entonces, lo que uno tiene que aprender es cómo funciona este sistema, entonces vas a aprender cómo funciona este universo que es, digamos, yo le digo, atado con alambres. Es decir, un gran tablero electrónico donde tenés todas las energías, los cablecitos, rojo, azul, negro, todo así, ¿eh? Por eso se habla de los ingenieros cósmicos, se habla de todo, de informática, de todo, porque es literal. Algunos le dicen inteligencia artificial porque es así, porque está sostenido desde la fuente principal, que son los espíritus increados, que son los eternos y proveen esa sabiduría y esa información.
El alma aquí, en este mundo de creación, al principio, a los orígenes de los orígenes, era, sí, para el espíritu venir a experimentar aquí lo material. Bien, ¿qué pasó? Obviamente tergiversación, manipulación, engaño, cárcel, todo lo que siempre escuchamos, aprisionamiento, hicieron que el espíritu, obviamente engañado, traicionado y demás, se revirtiera, es decir, el espíritu siempre va al interior, pero lo abrieron, anda a saber cómo, todo esto es de milenios, yo te estoy haciendo un cuentito corto, de milenios, lo abrieron, lo hicieron que mire para afuera y entonces eso ayuda a la evolución de este universo, para que cada vez más se expanda. Pero esto es provisorio todo, ¿eh? Esto hay que entender que es creación, destrucción, reciclaje, repetir, repetir, repetir. Esto es así, ¿eh? Porque Ciclos. no, sí, ciclos, es todo ciclos, porque siempre está en la continua mejora, en el armar, desarmar. Es lo mismo que, como ves, la tecnología, bueno, es lo mismo, sale lo más avanzado, lo menos avanzado. Ahora ya pueden hacer incluso esto a través de los milenios, que ese hombrecito de barro, que era el alma primitiva anteriormente, ya hoy en día funcione con programas, ¿viste? Le meten ahí los programas y ¿qué hace? Lo básica, la mente, hace que, por ejemplo, con funciones súper básicas de supervivencia, aprender desde la imitación, todos nosotros aprendemos de imitar. Yo, por ejemplo, soy argentina, hablo como argentina, porque nací ahí, me crié ahí, fue mi cultura ahí. Y Mm. entonces, hoy en día, con toda esa inteligencia artificial, vamos a decirle así, se ha creado esa parte de las almas que incluso no tienen alma, las personas que no tienen alma, personas que crean almas artificiales, los clones, todas esas cositas que ya empezaron a hacer ya de hace rato, nos estamos enterando hoy, ¿no? Pero en realidad esto ya viene de mucho. Eso para explicarle porque vamos a tener muchas preguntas cuando empecemos a conocer la verdad, es normal. Pero esto, gente, porque esto es provisorio, esto no existe, incluso como, esto es, no lo digo yo porque viste cualquiera va a decir quién salió a hablar así. Digo, gente, dedíquense a investigar también, si uno dice, no, yo no conecto con los guías espirituales, no te preocupes. Ponete a estudiar bien, pero firme, ¿para qué quiero aprender? ¿No? Esta es la pregunta. Entonces anda a estudiar la Cábala, que es una de las enseñanzas más antiguas, que está antes de 200 años, no sé, allá, que te va a poder explicar exactamente cómo funciona el sistema, cómo funciona este universo. Ojo, quiero aclarar acá, no te lleves por la parte emocional, porque la gente de repente empieza a escuchar y dice, ay, a mí me encanta cómo habla esta persona y no escuchás la información. Pero la información está ahí y está bien explicada de cómo está organizado este universo. Y entonces te dice la Cábala, vamos a nombrar la Cábala aquí, pero también eso está en la sabiduría hiperbórea, explicada de otra manera, pero te dice esto, lo finito y lo infinito no puede conectarse, porque una vez que se conecta, el finito desaparece. Esos son principios energéticos, ¿eh? Por eso cuando las personas después dicen, ¿por qué si hay un Dios verdadero afuera nos deja acá encarcelados? Porque todo esto es falso y lo único que existe cuando nosotros le damos el sentido a esto. Entonces, cuando vos le das el sentido y el enfoque, eso tiene vida. ¿Me explico? Así es como funciona a niveles energéticos, ¿no? Entonces, si lo infinito viene aquí y dice, ah, ok, le pone el foco y lo ve, esto deja de existir. Entonces, porque se une, esto sucede lo mismo, sucede cuando ahora va a venir este tema de llámele como quiera, apocalipsis, fin del mundo, fin de los tiempos, Kali Yuga, ascensión, perdón, a la quinta dimensión, como quieran llamarle, va a ser el momento que, digamos, se va a hacer la separación o esa unión que uno dice que todos somos uno, bueno, y esto también es energético, si tú te unes al uno, tú desapareces. Por eso este universo funciona así, creación, destrucción, unión, perfección, porque va hacia esa perfección. Entonces,
Conclusión, esto es lo que yo digo, de lo que yo he llegado, es qué es lo que quieres hacer. Este es el mensaje que yo les paso a las personas, qué es lo que quieres hacer de aquí en más, ¿no? Porque cuando suceda eso, que va a suceder, ahí tienes el momento de elegir qué quieres hacer. ¿Te eliges a ti o...? Porque esto es dual, ¿eh? Si tú te vas para un lado, no estás en el otro, no puedes estar en los dos lados. Un día soy espíritu, otro día me encanta ser alma, no, tienes que tomar esa decisión aquí, encarnado. Eso es el momento que en un punto yo decía, ya no hay más tiempo, porque tú tienes que aprender cómo funciona el sistema. Porque si no conoces el sistema te absorbe, te va... Que aprenda la gente, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, o sea, a lo terrenal, para que la gente entienda. ¿Qué haces cuando dices, no, el gobierno me va a ayudar y me va a dar dinero y voy a poder vivir? Listo. ¿Cómo va a empezar tu vida? Pum, 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 a decaer. Entonces, esto es lo mismo arriba. Si tú en el astral no decides qué es lo que quieres hacer, pues te van a engañar, te van a volver a meter adentro porque por la culpa, por los miedos, por los apegos. Por eso cuando el espíritu tiene que involucionar, tiene que hacer al revés, empezar a desaprender lo aprendido, a desapegarse, que todos hacemos apegos, todos los apegos son tóxicos, todos los apegos son enlaces energéticos. Tenés que empezar a desprogramarte, a romper creencias, a todas esas cositas. Y yo sé que es difícil porque estamos en territorio extranjero, se dice, porque el espíritu es incompatible con el universo, o sea, con este lugar, es incompatible. Existe por toda la manipulación que se hizo luego, ¿no? Pero si no, no existiría este universo. Me refiero, si se empieza a despertar y dice, yo aquí ya no soy más de aquí, te tienes que ir, pero no va a ser fácil. Por eso digo, uno tiene que empezar a despertar el espíritu, empezar a orientarlo, guiarlo, buscar tu estrategia, porque en ese momento ahí va a ser la parte donde tienes que decidir. Esto es solo mi mensaje es solo para las personas que sienten en su interior, como sentía yo, que no había nada, que digo, ¿qué pasa? Digo, no siento que pertenezca a nada, ninguna raza, ninguna confederación, ni nada, de nada, de nada. Digo, ¿qué onda? Pero de ahí empecé a entender, dije, claro, cuando empecé a descubrir esta información, dije, claro, yo no soy de aquí, ¿entendés? Entonces no puedo encajar, nunca voy a encajar en esto. Nada más que sí, con la manipulación, con el alma, esto quiero que se entienda, ¿no? Toda la tergiversación, manipulación, el espíritu queda encastrado en el alma y eso le va aportando sabiduría, porque el espíritu tiene la sabiduría, tiene la verdad, solo que no lo recuerda. Y eso es imposible aquí recordar totalmente de los mundos infinitos increados, es imposible. Es el juego de aquí, ¿eh? Aprendan la cábala y te va a decir toda la información de manera muy específica y es así. Entonces, el espíritu queda ahí enganchado, encastrado y empieza a darle la vida, las experiencias, la sabiduría y el alma empieza a armar su propia conciencia. Por eso, esta es la copia barata de la copia original. Entonces, sí tiene conciencia el espíritu, sí tiene esa parte que razona, sí tiene esa parte, tiene todo eso, pero está todo integrado, es eterno, es verdadero. En cambio, el alma es imperfecta. El alma tiene que seguir evolucionando. Y nosotros los que venimos a despertarnos y empezamos a hablar de estas cosas, no es casualidad. Es porque nuestras almas también están saturadas. Tienen muchas, miles de encarnaciones. Entonces esa alma también empieza a evolucionar. Y en un punto, como esto no es perfecto, se satura, se empieza a saturar. Y entonces ahí es cuando yo empezás a decir, pero ¿qué pasa? Digo, no me funciona acá y empezás con la vida y empezás a buscar, empezás a entender y decís, y a ver, y ahí empezás. Pero para el espíritu tenés que empezar con la fuerza espiritual, así básica, ¿eh? Y la voluntad espiritual. Entonces, no tenés que ser, en mi punto de vista, tan súper volador y súper meditador y ni todas las experiencias del mundo, sino extrasensoriales,
sino más bien, porque eso es fácil, cuando tu alma ya está súper evolucionada, como en mi caso, o sea que tiene muchas encarnaciones, es fácil. Yo enseguida conectaba con la clarividencia y yo decía, ¿eso qué es? Yo no sabía ni qué era. ¿Por qué? Porque ya tiene muchas experiencias y cada alma tiene su personalidad también, porque empieza a tomar de esa alma bruta que no tiene vida, yo le digo el hombrecito de barro, que era al principio como una alegoría, le empieza el espíritu a dar esas experiencias, a retransmitir esa información y a empezar a entender error tras error, tras error, tras error, ignorancia, ignorancia, sufrimiento. Y entonces esto siempre es así, siempre va a ser igual. Y cuando llegue la época esa en que todos vamos a ser uno, como dicen, o que va a venir la debacle o la separación o lo que sea, es el fin. Entonces por eso digo, abro a las personas a que si sienten que algo de esto les está pasando, que puedan entender, y de hecho mi intención también era responder los comentarios aquí a las personas que dejen, que tengan dudas, que tengan preguntas, porque cuando vos empezás muy confundido, es normal, es normal. Por eso yo me ofrezco a los primeros días del video que se publique, responder las preguntas de las personas que precisen una información para que los guíen, porque el espíritu, lamentablemente, si está dormido, no puede ser esa potencia, porque cualquiera me va a decir, ¿y cómo? Si es una potencia, no se despertó y no hizo todo, porque lo manipularon, lo engañaron, lo distorsionaron. Entonces, de aquí, la única manera que puedes salir es haciendo tu propio trabajo interior. Esto que te digo, conocer el sistema, conocer principios de energía, conocer mentalidad, porque la mentalidad, ¿qué pasa? El 90% de los pensamientos no son nuestros. Caen, 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 caen. Alguien te lo está transmitiendo. Desde desencarnados, larvas, del astral todo el tiempo, y más si no estás trabajado con tu subconsciente súper gigante, que son los traumas, las memorias, la parte bruta del alma, vos te conectás indefinidamente con el bajo astral. Entonces te van a mandar señales, pensamientos para que sigas cayendo, sufriendo en el error, en traumas, en emociones, en dolores, todo el tiempo, te lo hacen todo el tiempo. Entonces, si vos no conectás bien, entendiendo esto, mentalidad, porque la oscuridad, ¿dónde te ataca? Te ataca en la voluntad. Justo ahí, de casualidad, donde el espíritu tiene todo el poder. Bueno, ahí te atacan. Es muy sutil todo lo que hacen y te lo van haciendo trabajito por trabajito por trabajito, entonces vos caes fácil y no te das cuenta y vos estás automáticamente agarrado por esa emoción, por esa culpa, por eso así funciona esto, por eso es importante, por eso yo decía no hay tiempo porque es mucho interior para hacer, sobre todo que hay distracción, que no tenemos tampoco la verdadera intención nosotros mismos de decir a qué vine este planeta, a qué vine de vuelta a hacer aquí, qué vengo a hacer, solo trabajar, estudiar, no, no viniste a eso, viniste a empezar a mirar esa parte, a aprovechar ahora que este es el tiempo, porque ahora se habla más de esto, antes se ocultaba el misticismo, todas esas cosas se hacía a un lado. Ahora hoy en día está todo al alcance de la mano, o sea, nosotros tenemos que hacer esa fuerza de voluntad, a ver, decir, a ver, ¿para qué me sirve esta información? ¿Para qué la quiero tener? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que quieren sanar y toman todas las terapias del mundo, pero no te va a funcionar porque eso es como limpiar la casa y ya está. No, tienes que hacer una limpieza a fondo. Es todo un trabajo interno de sanación, de obviamente esto quiero aclarar, un espíritu despierto te va a decir, no tenemos que sanar, no tengo que evolucionar, no tengo nada que aprender aquí, no tengo nada que manifestar, sí es cierto, pero nosotros aquí, cuando vinimos a experimentar, porque todo se funciona por contratos, entonces tenemos un contrato todavía abierto, que es el más, digamos, el que hicimos al principio, el origen del origen, para experimentar aquí. Nosotros lo tenemos que cerrar a ese contrato en el origen. Entonces, el origen me va a dejar a mí libre, porque va a decir, bueno, ¿querés seguir estando ahí adentro? No puedo hacer nada. Yo me tengo que elegir y tengo que decir, ahora, ¿salgo o no salgo? ¿Quiero seguir participando o no?
Eso va en cada uno que decida lo que quiera. Pero ese contrato sigue abierto y vamos a seguir encarnando aquí, mientras tanto sigamos decidiendo estar aquí. Entonces todo eso hay que empezar a trabajar. El guerrero o la batalla es desde el interior, mientras estás encarnado. Porque cuando estás afuera, en el astral, ahí te van a engañar, te van a poner todas las cositas para que te vuelvas de vuelta, porque tienes a tu hijo, porque tienes esto, por eso. Pero entonces, por eso digo, empezar a entender cómo funciona el sistema. Esa es la clave de todo. Para mí, ese es el trabajo interior que hay que hacer, y una vez que entiendo el sistema, me entiendo a mí y ya sé cómo hacer las cosas. Y 100% responsabilidad, dije el otro día, cuando estaba comentando, porque si yo no tengo 100% responsabilidad, yo le estoy dando el poder afuera, y que la mayoría de las personas está así. Porque ahora está la moda de los guías espirituales, ay, que me enseñen a canalizar, ay, que quiero que me sane, que me hagan esto, que me haga el otro, y no tengo responsabilidad. Entonces, eso es base. Si uno quiere, cuando esté del otro lado, a ver qué hace. Y para mí, el mensaje no es flojito y cooperando. No va a ser así. Esto va a ser una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque aquí los espíritus valemos un montón. Nos van a querer tener, retener, para lo que siga, para lo que venga. Entonces, ese es el mensaje, como para que las personas resuenen o no, sean libres. Pues Patricia, me parece un mensaje muy interesante e importante, ¿no? Porque has tocado varios puntos que creo que a veces se dejan un poquito de lado y son realmente importantes dentro del camino interior. Mira, tengo varias preguntas. Conforme has ido hablando, he ido anotando. Voy a ir en orden. Has hablado de la imitación, que funcionamos pues a través de la imitación. ¿La creatividad también funciona con imitación? ¿Es imitación también? La creatividad, buena pregunta, pero eso ya, cuando uno conecta ya con su espíritu, ya empieza a hacer autenticidad, empieza a hacer eso que decís, creatividad, ya uno empieza a vivir desde el espíritu. Obviamente que esto es un proceso, yo siempre digo esto porque si no las personas quieren de la noche a la mañana ya convertirse en todo. No, esto es un proceso, es un entrenamiento de todos los días, recordar todo el tiempo que yo tengo que ir a hacer ese trabajo. Entonces después lo que sea del espíritu, lo que sea la autenticidad, lo que sea todo lo que vos decís, ¿no? Creatividad y demás, viene solo, no viene porque alguien me dijo, siempre estamos afuera, ¿viste? Ya sea lo terrenal, buscando coach, todo el tiempo, que nos ayuden, nos guíen. Sí lo podés hacer, pero acá la invitación es que empecemos a ser libres, empecemos a ser desde la tierra, que no somos libres, no existe el libre albedrío, pero empezar a hacer ese trabajo de liberación y lo demás viene. Liberación, entiendo, no física, sino No, 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 psicológicamente no, hablando. Vale. exactamente. Sí, sí. Em, Has hablado mucho de que tenemos que aprender cómo funciona el sistema. Explícanos, ¿cómo funciona? Sí, el sistema es cómo está nosotros mismos, porque si vos querés conocer, y ya lo dicen todos, ¿no? Quieres conocer el cosmos, conoce tu interior, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo tu sistema? Bueno, tiene que ser principios, como ya siempre te digo, principios energéticos, porque todo aquí es energía, todo es energía. Entonces tienes que conocer todos los principios. Cuando, no sé, ahora no se me viene ningún ejemplo, pero cuando vos empezás a entender, ya ahí yo digo, te cachás, decís, ah, mira, estoy haciendo este apego, me estoy dando cuenta que estoy, no sé, enlazando. Por ejemplo, un principio energético, ¿qué te puedo decir? Lo emanado siempre es esos enlaces que yo digo energéticos. Entonces, todo lo emanado, que puede ser esto, te voy a poner un ejemplo claro que es muy típico acá en la actualidad, ¿no? Guías espirituales. Ellos emanan una información y tú la recibes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora con los guías y los guías me pasan la información. Ellos me mandan esa información, pero a su vez yo estoy conectada a ellos. Nosotros tenemos una conexión, estamos enlazados.
Esto es difícil de explicar porque, viste, no vemos la energía. A su vez, cuando yo digo yo te voy a curar con los guías espirituales, o no sé, yo te pongo las manos, y eso es transmisión de más emanación, son más enlaces energéticos. Por eso a veces se dice en el astral, tú estás muy enlazado porque has hecho todo ese tipo de cosas. Entonces, no es casualidad una persona que canaliza, que está con su guía en la primera encarnación, no, ellos vienen enlazados ya hace rato. Entonces, si vos entendés eso y vos decís, no, yo ahora empiezo a conectar con mi espíritu, yo ya no quiero estar ahí escuchando personas porque el que canaliza no tiene a veces ni tiempo para hacer otras cosas, porque está todo el tiempo ahí recibiendo información y que a veces yo los veo y los escucho y digo, dice la persona misma, dice, yo no sabía, no creo eso es lo que está diciendo, pero lo estoy repitiendo, porque todo lo que recibe, estos son principios energéticos, la emanación están conectados. La creación, por ejemplo, está separada. Por eso acá nosotros creemos, incluso esto es una ilusión también, que estamos separados del creador, pero estamos unidos, somos todos estamos dependientes, ¿no? Pero, y esa es la dualidad, la famosa dualidad para entenderla, ¿no? Cuando vos empezás a hacer, todo esto es energético. Eso por un lado. Después tenés también la mentalidad, que tenés que saber cómo funciona la mente, cómo es el sistema, cómo son las trampas mentales, cómo es eh, no me sale la palabra ahora, pero son los engaños de las trampas del mal, cómo funciona el astral, cómo funciona, todas esas cosas cuando vos empezás a entender, te puedo asegurar que vos decís, este pensamiento no es mío, y ya ¡fum!, lo bloqueás, lo sacás, te quitas. O incluso con las propias experiencias terrenales, cuando vos empezás a entender, no asociás culpa, no asociás nada porque vos decís, yo sé cómo funciona mi sistema y sé lo que hice, no voy a caer en eso. Entonces, pero todo esto requiere que aprendas. Sí, obviamente cómo funciona el alma, las heridas del alma, el subconsciente, el consciente, todo. El consciente es el que estoy hablando ahora, por ejemplo. Entonces, es lo que yo tengo de información, que ya la asocié, ya te puedo transmitir. Pero el subconsciente está más profundo. No se ve, pero es más rápido en velocidades, por ejemplo. Entonces, si no conoces el sistema, lo que va a hacer el subconsciente es todo el tiempo, pum, 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 te va a mandar todas esas proyecciones y experiencias, pero a su vez es un sistema para rectificarte, eso te lo dice también la Cábala, para que vos lo puedas a esa experiencia vivir y decir, ahora voy a hacerlo de diferente manera, pero te lo va mandando, ¿viste? Todo esto es muchísimo. También tenés las leyes universales, que es cómo funciona este universo holográfico, como dicen, ilusión. Entonces vos tenés que saber cómo funciona para entender luego lo que quieres hacer, ¿no? Porque cuando vos tengas que decidir, tenés que conocer ese sistema, porque si no lo conoces al sistema, esto es dual, ya lo dije. Si no estás de un lado, o sea, si no estás en tu plan, en tu estrategia, en tu propósito, llámale como quieras, alguien va a estar en ese momento ocupando ese lugar y no, como siempre dicen, ¿qué tiene planeado para ti? No tiene planeado nada. Entonces por eso volvemos a encarnar. Porque cuando vos entendés, es decir, yo no endioso más, porque yo digo, estaba viendo el otro día, digo, no puede ser, digo, la gente ya endiosando a este ser, el Enki, dice, ay, pero si ese es nuestro creador, digo, ¿cómo qué? Digo, vos mismo estás entregando el poder de decir, sí, soy propiedad tuya. No, no soy propiedad de nadie. Eso, ahí empezar. Pero esto requiere voluntad, requiere mucha fuerza espiritual. No es para todos porque es duro, es un camino que, como ya te dije, es del guerrero. Va a tener que empezar a decir, no, yo aquí, no. Yo también me empecé a trabajar, empecé a entender sobre el tema de las emociones también. Entonces yo ahora veo una película, yo me di cuenta ahora de esto, digo. Antes cuando era muy emocional y había un caso de alguien que lloraba y qué sé yo estaba llorando a la par. Ahora digo, ahora veo y me doy cuenta y digo, no, no estoy llorando, ya soy más neutral. Pero me doy cuenta, te vas dando cuenta paso a paso internamente que ya no sos el mismo, empezás a cambiar y ahí ya no vas tan programado como la mayoría de las personas está. Eso es una base, pero es mucho más, ¿no? Obviamente. Muy bueno eso porque realmente
se nota cuando uno se empieza a trabajar y va soltando patrones, programas y se da cuenta de que uno ya no deja de ser, o sea, uno ya deja de ser, quiero decir, Ujú. esa persona etiquetada con ciertos estudios, con tal nombre, para ser otra persona totalmente distinta. Y eso es muy notorio en el trabajo interior. Por cierto, comentaste antes que vas a responder a las preguntas en comentarios, decirte que, bueno, si vemos que hay muchas preguntas, que a la gente le gusta el programa, podemos hacer un directo, por ejemplo, para que creo que la interacción es más real, más en tiempo real y más interesante, ¿no? Muy bien. Antes hablaste que se decide desde el astral lo que uno quiere hacer. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo uno puede decidir en el astral lo que uno quiere hacer aquí? Claro, el tema es que acá uno tiene que hacer ese trabajo de decir, tengo que elegir. ¿Qué tengo que elegir? A mí me tengo que elegir. Porque ese es el problema. Ahora se habla mucho de los elegidos. Y en realidad no hay elegidos, somos nosotros los que nos tenemos que elegir. Si yo no me elijo a mí, nadie me va a elegir. Entonces es así, por principio energético es así. Eso número uno. Número dos, elegir qué quiero hacer. Porque hay almas que se van muy, muy dormidas, y ni hablar de espíritus, ¿no? Que están ahí empezando, aunque los espíritus hace miles de años que están acá ya, que van con una total ignorancia de que solamente, y está todo bien, porque esto es así, la evolución aquí en la Tierra es así, es por ignorancia y error que se va pasando, hablando desde muñequito ese de barro para que la gente entienda, hasta que empezás a desarrollar más todo el poder, digamos, que yo antes le decía software interior, te lleva miles de años. Pero hay personas que se van de aquí solo entendiendo que tengo que ver televisión, tengo que estar ahí afuera, tengo que divertirme, no sé, cada uno lo que sienta. Y después del otro lado, cuando se van al otro lado, siguen haciendo lo mismo. Y como este universo es gigante, es inmenso, vos podés hacer lo que querés. O sea, oh, me gustaba, no sé, mis plantitas. Bueno, listo, tenés el astral con plantas. Me gustaba hacer mis postres. Listo, tenés los postres. Oh, quiero sentir el sabor. También lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer todo lo que quieras. En la viña del Señor, de este creador, que no es el verdadero, es el demiurgo, o llámele con el nombre que quieran, pero le vamos a poner este nombre, el que ordena, organiza, crea, desorganiza, destruye, ese, que a su antojo. Bueno, entonces, sí, vas a poder hacer todo lo que se te cante. Es más, nosotros las almas que somos más antiguas, que hemos vivido de todo, que qué me vas a contar, entonces te dice, pará, no te vayas. Tengo la novena dimensión donde podéis vivir y wow, vas a poder así, asasu. Es un plano sutil, pero sigue siendo dual, gente, eso es lo que quiero decir. Dual, porque uno cree que dual es solamente aquí la Tierra, la fisicalidad. No, la dualidad también está arriba donde no hay físico, donde somos transparentes, vamos a ponerle así. También es dualidad, aunque me digas, no, son andrógenos. Es dualidad y hay guerras, hay de todo. Si hay guerra, entonces te está diciendo que, oh, no hay unidad, no es Claro, la perfección. Este universo no es perfecto. Esta es la copia barata, para asociarlo así más fácil, del original. Imagínate, una China, la China, el país, ¿qué hace? Copia. Ve países, copia. Y hace la formita, le sale medio, te funciona, después ya no te funciona mal el producto. Bueno, es lo mismo, aquí es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, bueno, esa es la parte que, bueno, tenemos que entender mucho. muy interesante y además lo explicas muy bien, Patricia. Oye, ¿y quién hizo esa manipulación de la que has hablado? Bueno, se dice en la sabiduría hiperbórea que este espíritu, no que digamos el demiurgo, como quiso experimentar y obviamente las ocurrencias, que qué pasa esto, como todo es dual, de vuelta vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Entonces,
La energía masculina es la que se quiere expandir, la que quiere escapar, la que quiere hacerse más, la que no quiere ser controlada y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, este espíritu, imagínate en su momento, yo no sé qué le habrá pasado, quiso hacer esas cosas, de expandirse, ser él, que nada, y entonces ahí empieza a hacer toda esa cosita de engañar. Esto es un grupo, esto es gigante, no es uno solito, ¿eh? Esto es gigante, que a su vez empezaron a hacer sus criaturas de sus criaturas de sus criaturas, y son estos también que ya los conocemos, que ya son hasta conocidos y encima algunos hasta lo están idolatrando. Yo no puedo entender, ¿viste? Cuando a veces dice, ay, gracias, gracias, bendiciones, digo, sí, pero estás con el enemigo, o sos parte de eso, no lo sé. Pero esos empezaron a hacer todo este juego de decir, bueno, yo quiero apoderarme de esto, de lo que antes era original. Entonces ahí empezaron ellos a meter la mano, digamos, a manipular, y empezaron a hacer este juego de negar, sí, negar o hacer lo que ellos quieren. Y por otro lado estamos los espíritus que no queremos hacer esas cosas, porque en cierto punto somos más, como dicen, honorables, somos más a la verdad y siempre vamos a guiar, sí, ayudar a todo eso, sí, está. Entonces yo no me prendería en eso, ¿entendés? Entonces mi alma evolucionó y evolucionó más a lo espiritual, a lo más, a la energía femenina. Energía femenina me refiero a eso, no lo espiritual. Si lo querés hablar de mentalidad, sería la mente, el hemisferio derecho, bueno, y todas esas cosas. Entonces, que todo, por eso te digo, todo está relacionado, por eso tenés que conocer este sistema que es bien, bien, bien amplio. Es poco, se puede explicar poco, viste, en un podcast, por eso te digo, es Claro. muchísimo todo. Entonces, para entender esto, que yo también tuve así muchísimo, ahí vas entendiendo cómo es el juego que hacen. Entonces, sí, ¿qué pasa? El espíritu al estar dormido no puede tener esa potencia de decir yo me voy de aquí, ¿entendés? Entonces está ahí metido, engañado, y eso es lo que quiero decir. No es que no sepan en el origen lo que está pasando aquí, sino es que, como dije al principio, por estos principios energéticos, el infinito, lo real, lo verdadero, no puede meterse en lo finito porque lo destruye, desaparece. Y o también le da, ¿cómo se dice? Energía. Acordate que yo te decía al principio, vos le das foco, sentido a algo, le das existencia. Entonces, el infinito, si le da existencia a esto, lo hace eterno, que es lo que quiere hacer el demiurgo, ¿entendés? Hacerse eterno, que hasta ahora lo está logrando, ¿viste? Entonces, porque nosotros le estamos ayudando acá, ¿no? Consciente, inconscientemente, te guste o Mm. no, quieras o no, eso lo estás haciendo. Entonces, por eso digo, el que tiene la información maneja el sistema. Él tiene la información, por eso lo maneja. Entonces, cuando nosotros ahora empezamos, los espíritus, a despertarnos y empezar a conocer cómo funciona este universo, ahí te vas dando cuenta y ya estás jugando aquí. Entonces, es esa estrategia de cómo hacer para vivir aquí y a su vez darte cuenta que estás en el extranjero, que está, por eso se dice hostilidad en la sabiduría hiperbórea, que tú no tienes que estar ahí súper agarrado. Yo me conozco y digo, a mí me encanta la naturaleza, como yo decía, soy más de la energía femenina, entonces te vas ahí y digo, no, ahora me doy cuenta y digo, bueno, el alma quiere disfrutar, disfruta ahí. Pero después vuelvo a mi eje y empiezo a entender que digo, yo no soy de aquí. Entonces ese es el trabajo interior para mí del guerrero. Así Mm. se sale. Mm. Sé que Muy, algunos otros también hablan del cuerpo. Bueno, el cuerpo también es parte de esto, del universo. Es también. Entonces, esa es la parte que también nosotros tenemos que ver, decir, bueno, sí, obviamente tengo que tener salud, tengo que darle mejor todos los hábitos que pueda a mi cuerpo, pero esto es el foco, ¿no? Centrarme en que puedo vivir del espíritu aquí, entrenándome. Y por eso algunos recomiendan leer, viste, el libro de Belicena Vilca, El misterio de Belicena Vilca, que es sobre la sabiduría hiperbórea. Por eso,
Por eso la verdad absoluta aquí no se puede tener, pues es imposible, porque por lo que te explicaba que si no desaparece esto. Entonces, vamos así recordando. El espíritu manda impulsos. Por eso parece como que canalizamos, parece que fuese como si fuese el, ¿cómo se dice? Que estoy canalizando a alguien y no, sin embargo es el espíritu te va mandando. Pero tienes que entrenarlo, ¿eh? Hay que entrenarlo, hay que ser verdadero guerrero. Sí, es como si encarnaras el espíritu en ti y la información baja automáticamente, ¿no? Es lo que me parece entender. Sí, sí, Mm, porque el espíritu tiene sabiduría, es la verdad. Entonces, ahí, sí, cuando conectás con el espíritu, es sabiduría. Por eso algunos te mm, dicen, no necesité leer tanto ese libro o tantas cosas afuera porque ya algo me lo decía. La claro. sabiduría no se puede transmitir, es intransferible. Pero uno puede ahí empezar a sentir cómo, bueno, conociendo este sistema, empezando a romper las capas y llegar ahí. Así lo Mm. fui haciendo yo. Y dime, Patricia, ¿cuándo crees que viene ese fin de ciclo que has comentado? Eh, Algunos canalizadores te dicen fechas, otros no. No lo vamos a ver, nadie lo puede saber, porque no te lo van a decir, obviamente. Los de acá, de los que son los que, no les quiero decir así, pero vamos a decir así, los carceleros o los que mandan todo este sistema no te lo van a decir. Pero por eso digo, hay que aprovechar, al contrario, hay que decir, ay, sí, gracias a la vida, gracias un día más, porque me da la oportunidad para ayudar a despertar al espíritu, hacer mis cosas terrenales, trabajar, todo lo que tenga que hacer, manifestar lo que quieras, pero sabiendo lo que quiero hacer, cuándo, porque como esto es temporal, quieras o no, la gente no le gusta escuchar cosas porque tiene muchos miedos, no quiere escuchar que, oh, viene el fin del mundo, el apocalipsis, tiene miedo a eso. Entonces alguno le dice, ay, tranquilo, es la ascensión, te lo cuentan lindo, ¿viste? No, Mm, es la destrucción. Esto está en todo, está avisado, ya está avisado en la Biblia, en el Kali Yuga también, estas son todas las épocas todos que los ya te textos. dice el final. Mm. Entonces aquí es la oportunidad, por eso incluso salimos a hablar nosotros, ¿viste? Porque yo digo, sí, hay que hablar, para comunicar, para avisar, para esto, que cada uno empiece a hacer ese entrenamiento desde su interior. Y sí tenemos que evolucionar, lamentablemente, por ese gran contrato que tenemos arriba, de que estás ayudando a, dentro quieras o no, al demiurgo a que se expanda en su creación. Entonces vos tenés que, sí, en una manera, sí, evolucionar, es cierto, pero hacerlo rápido y decir, yo ahora voy a elegir qué quiero hacer de mí. Así, con estructura y punto. No quita que no Mm. tengas que vivir, que disfrutar, porque el espíritu también es alegría, ¿eh? Quiero aclarar. Pero desde otro punto, la alegría del espíritu es diferente, por eso digo, es para que entiendan, eso cada uno lo sentirá cuando empiece, ¿no? A hacer ese traspaso, porque, te repito, es la copia barata del original, entonces cuando tú eres del espíritu también puedes disfrutar, puedes reírte, pero es diferente, no sé cómo explicarlo, pero eso cada uno cuando lo vaya viviendo va a entender, porque eso sí es lo eterno y eso es lo verdadero. Todo lo de aquí es falso. Incluso la luz, que tanto decimos que la luz, todo eso es la falsa luz. Esto es solo Mm, para unos pocos, ¿no? ¿Se entiende? mm. Sí, sí, tú quieres decir que todo lo que esté aquí, ya sea oscuridad o luz, como realmente no deja de ser polaridades, dualidad, pues todo pertenece al mismo engaño. Ujú. Muy Sí. bien. A ver si te he entendido bien porque ha sido un poco confuso para mí. Entonces quiero preguntarte, según tú, el alma no es divina, lo que es divino es el espíritu. Y el espíritu ya lo tenemos encarnados todos, pero dormido. ¿Es así? Sí, es así. Hay almas, hay que decir esto, digamos, hay de todo aquí, ¿no? Ya dijimos que se permite todo. Hay personas sin alma, hay personas con alma, hay personas, bueno, ya sabemos, de todo tipo. Y hay personas con espíritu y hay personas sin espíritu. Por eso, un espíritu que se reconoce a sí mismo es la manera de poder reconocer al otro como espíritu. Por eso le decía que la sabiduría no se puede transmitir.
solo la sentís, la sabés, vos sabés algo que no sabés, como dicen, y la transmitís. Entonces, solo el que esté escuchando y el que esté como despertando va a reconocerse como espíritu y va a decir, sí, acá este es el camino, yo estoy encontrando que acá es la verdad. Eso funciona Mm. así, ¿no? Acá, Mm. lamentablemente. Comentaste antes, hablaste, creo que el calificativo que pusiste, la parte burda del alma o algo así, ¿no? Entonces, eso significa que el alma tiene una parte burda y una parte buena, positiva, de luz, no sé, como lo quieras llamar. Sí, 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 la parte bruta le dije yo, la parte O ignorante, bruta, vamos a eso, decir. bruta. Sí, sí, es esto, el subconsciente es el alma. La mente que uno dice subconsciente Ujú. es el alma. Es todas las memorias que vos guardaste, buenas y malas, sí, pero más las malas, las traumáticas, las de, sí, de dolor. Y yo digo un poco también que te ayuda para que vos te puedas dar cuenta de, oh, otra vez esta profesión, oh, algo sentís, porque son las memorias, queda registrado. Esos son los famosos también registros akáshicos, que ahí está todo lo que has experimentado y hecho. Y entonces ahí vos ya sabés porque está ahí, esa es la parte bruta que es la que también te trae las experiencias que no nos gustan, las desagradables. Esa es la mente subconsciente, porque hace que vos proyectes o o formas de resistencia o hay mucho de la mente que no lo conocemos y sí está y ahí esa es la parte bruta vos te vas a dar cuenta, viste, que hay personas que por ahí están o muy, no sé, mentales o muy mío, 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 qué sé yo. Tenés que conocer también el ego, empezar por todas esas partes. El ego, que es esa energía mental, que es exterior, que está ahí, que está a su vez tomando la información del subconsciente, se apodera de esa información y después te la manda. ¿Y qué hace? Obviamente a favor de ese, digamos, yo le digo monstruito, pero digamos de ese ser que está creado ahí. Eso es parte de nuestro sistema. Entonces, ¿qué hace? Iba a decir, es mío. Yo les digo a la gente, a mí, yo, cuando encuentres así hablando, ese es el ego. Ahí lo puedes identificar fácil. Porque si a mí me parece, a mí no me parece, oh, ya está, ese es el ego, ese no es el ser, porque el ego siempre se quiere apoderar de todo. Entonces se va a hacer mío, mío, mío. Y bueno, date cuenta, ahí no está actuando ni tu espíritu, ni menos la parte sabia de esa conciencia que es del alma. Pero que el alma, bueno, por eso te digo, depende, hay grados de persona, de grados de todo, niveles de evolución. Tres, tercera dimensión, segunda dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sí, hay. Mm. Pero eso es, sí. Pero entonces, ¿qué diferencia habría entre el alma bruta, como tú dices, y el ego? ¿O sería lo mismo? En sentido sería prácticamente lo mismo, porque sí, todo trabaja en conjunto de eso. Obviamente la Mm. cámara te va a decir para rectificar, te aparece eso ahí. Bueno, sí, en cierto sentido esa es la evolución, porque ahí voy entendiendo, es el ego el que está hablando, listo, bueno, o el ego el que me hizo, porque el ego siempre te va a hacer, te va a traer sufrimiento, el ego siempre te va a llevar a lo emocional, a mira lo que te hizo, mira cómo te contestó, mira, cuando estés ahí en lo emocional está el ego actuando, pero a su vez es un sistema complejo, lo sé, y es medio confuso para todos, no suele, porque yo también me salía con preguntas y digo, pero ¿cómo puedes? Entonces, y bueno, sí, porque también tenés todo un sistema, por eso estos ingenieros cósmicos lo han hecho muy, yo les digo, para que puedan ellos poder seguir evolucionando y cómo le haces a ese muñequito de barro para que tenga vida, para que pueda seguir estando aquí y sostenido aquí, ¿entendés? Porque no que se te escape, ¿viste? Y se vaya. No, no, vuelve de vuelta, vuelve de vuelta. Entonces, porque las almas que empiezan a evolucionar, las almas muy antiguas también, me reconozco, ya empezás a entender este juego y empezás bueno, listo, empezás a hacer magia. Y entonces te empieza a funcionar el amor, el dinero, todas esas cosas. Hay gente que vos ves y wow, ¿cómo le va a esta persona también? Porque ya empezó a entender. Como dice la cábala,
ubicar las energías en su lugar, ¿entendés? No estar desenfocado ahí todo, porque al principio estás así, direccionado para todos lados. Y de hecho por eso el alma se transforma multidimensional, está al mismo tiempo en líneas de tiempo por todos lados. Y creando, nosotros estamos hablando acá y puede estar creando contratos. Voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿De qué lado estás, alma? Bueno, porque sí, tiene esa parte con ese sistema creado del universo, y eso vayan a preguntarle allá al demiurgo, cómo hace todas esas cositas que vos decís, ¿cómo puede ser que es multidimensional? Porque hubo un tiempo, esa línea de tiempo, al principio fue original, fue uno, pasó. Pero eso se vuelve a repetir. Es complejo explicar estas cosas. Entonces, esas vidas que vos pensás, es una nueva vida. No, es la misma. Es la misma, pero vos, es complicado. Vos estás repitiendo, quizás con una decisión diferente, abriste otra línea, pero estás en la misma. Por eso el alma llega un momento a saturarse y va a decir, otra vez, porque sabes, el alma también empieza a ser como el espíritu, ¿entendés? Paralelo. Empieza a tomar esa sabiduría, como te explicaba, y entonces empieza en algún punto a ser hasta sabia, poderle, ¿no? Empieza a decir, esto ya lo repetí, esto ya sé, por eso se transforma, es como vos quieras. Si tú quieres empezar y decir, bueno, ya evolucioné, me ilumino y qué sé yo, bueno, ya te uniste al creador, se terminó. Alma finita, chao. Te vuelven a encastrar en otra alma. Esto es es un continuo. Por eso el espíritu después empieza a decir, otra vez, ¿qué pasó? ¿Entendés? Por eso, y depende el camino que elijas, porque habrá almas que elijan su autodestrucción, y es que lo que le llamamos también oscuridad. Y bueno, porque no va a poder seguir existiendo porque se aleja de la energía femenina, esa energía que te da, que vamos a decirle así a términos universales, la luz. Entonces solo elige lo masculino, eso que te decía, el que se escapa, el que no quiere que lo controlen, el que el servirse a sí mismo. Te lo explico de diferentes maneras, de modo terrenal, a mí mismo, todo a mí, listo. Ese tarde o temprano cae. Por eso esto se sostiene con los espíritus. Es la gran inteligencia artificial. Nada que sea totalmente tecnológico puede sobrevivir. Por eso las razas estas que uno dice, los grises son súper, que son muy mentales. No, ellos tienen que recibir energía positiva porque si no se destruyen. Y lo saben, por eso vienen y chupan, hacen todo lo que hacen. Y al revés, un iluminado no puede sostenerse tampoco. Tiene que tener esa parte de lo masculino, porque se autodestruye también. Por eso esto no es la perfección. Esto está todo el tiempo ahí, separación, unión. Es muy complejo, por eso no sé si quedó algo claro. Sí, no te preocupes bueno, si hay alguna duda de algo, siempre, pues bueno, como he dicho, siempre podemos retomarlo en otro programa para ahondar un poquito más en cualquier aspecto, ¿no? Dices que venimos a mirar esa parte en lo práctico, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el entrenamiento del que hablaste antes? A modo terrenal, decís. Uh-huh. A modo terrenal es todos los días. Es todos los días. Es observarme cómo estoy actuando, cómo estoy a mí mismo, yo misma reaccionando, comportamientos, actitudes, creencias. Cuando vos te dejás llevar, te vas a dejar llevar por la cultura, por la familia, por la profesión, por, no sé, todo lo que vos quieras. Te vas a identificar con todo. Acá hay de todo para que todos estemos entretenidos. Es así. Para la distracción, este es el planeta, digamos, el universo predilecto. Pero en el día a día, un humano común y corriente, digamos, tendría que empezar a observarse en sus actitudes, cómo me estoy comportando, qué estoy haciendo, pero desde la base de entender cómo funciona, siempre insisto con esto, cómo funciona el sistema, porque si tú no conoces el sistema, nunca vas a entender nada, porque yo en mi pasado, cuando no sabía nada de esto, yo andaba siempre
queja, crítica, enojo, porque claro, estaba todo mi subconsciente a flor de piel. Todo, yo le digo desordenado, desorientado, caído. ¿Y eso qué hace? Que yo actúe y proyecte más de lo mismo. Eso es otro principio. Vos vas haciendo tus propias experiencias acorde a lo que tenés en el interior. Pero no, eso, por eso hay que, yo digo, mi experiencia es primero la autoeducación. No la autoeducación, digo así, porque no es la educación que nos dan en la escuela, no Claro. existe. Universidad tampoco, ningún lugar. O sea, es autoeducación. Incluso lo diría, y acá me voy más allá, eh, ninguna filosofía ni enseñanza ancestral específica, ni siquiera eso, porque uno diría, ah, bueno, la cábala, oh, sí, no. ¿Por qué? Porque también es distracción. Es fuerte lo que digo, Ujú. pero digo porque la gente cuando empieza a escuchar a alguien que le gusta cómo habla, se queda solo en el mensaje de esa persona y la voz y cómo le gustó y cómo esto, cómo el otro, pero no hacen grandes, y yo lo veo porque hay gente que 10 años, 15 años en filosofías así o como la Cábala y están preguntándose todavía, ¿qué tal maestro? Usted que tiene mucha experiencia, ¿por qué no me dice cómo podemos hacer con la Cábala? Esto es una pregunta verdadera, ¿eh? Inteligencia artificial, mezclar y poder mejorar el mundo y hacerles entender que no tenemos que destruir el planeta. Pues si esta mujer no entendió nada. O sea, y es serio esto, porque digo, acá no vas a cambiar nada. Esto es así, funciona así, el universo es así. Entonces, no, eh, esto es lo que uno quiere hacer. Si querés seguir participando en el juego, bueno, todo bien. Pero si no, ya es hora de despertar, porque no es lo que yo estoy diciendo ahora que digo porque se me ocurre a mí, sino porque eso va a venir indefectiblemente cuando venga y vamos a tener que elegir qué queremos hacer, si quedarnos aquí o irnos de aquí. Eso es el mensaje que dejo. Y bueno. Patricia, ¿cómo cerramos el contrato en el origen del que has hablado? Primero desde aquí, esa es la cuestión, porque si fuese del origen, yo digo, cualquiera ya hubiésemos dicho, chao, ya está, suficiente. No, la cuestión es aquí que tenemos que hacer. Ahora estamos aquí jugando, porque eso también, viste, si no nos podemos llevar fácilmente al escapismo, que es, ay, bueno, tanto no, tan mal no estamos, bueno, pero está bien, y qué sé yo, qué sé cuánto, te vas a quedar distraído acá. No, acá es la cuestión. Es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, como te digo, esa batalla interna, empezar a hackear ese sistema, como te dije, desprogramándonos, desaprendiendo lo aprendido, quitando las creencias. Sí, sé que suena duro, porque a mí también cuando empezaba a entender todo esto, uy, es un balde de agua fría, ¿viste? Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo que? Sí, obvio, que están las emociones, que obviamente está la familia, las cosas que has creado aquí. Bueno, eso se basa. Descrear lo creado. No significa esto que tengas que desfallecer, que tengas que abandonar a todo el mundo. No, 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 es ocuparme de lo que yo tengo que responsabilizarme aquí en esta tierra, pero mientras tanto yo me voy haciendo cargo de mí. Esa es la cuestión, porque a veces las personas lo último que nos ocupamos es de nosotros, siempre estamos afuera. Entonces, primero a mí, y yo digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué quiero? Porque esto es temporal, sí o sí. Hoy en día la gente ya está practicando incluso mucho de energía y qué sé yo, alguien que tiene un familiar fallecido se conecta en el astral, y lo están haciendo eso, ¿eh? Por eso digo, uno qué quiere hacer para cuando no estés aquí, decidir qué vas a hacer, porque no va a ser fácil. Incluso gente, he escuchado a una persona que sí, según su experiencia, se desconectó de la Matrix y demás, y sí tuvo que enfrentar varias cositas cuando dijo yo me voy de aquí. Obviamente volvió, por eso lo contó, pero porque tuvo esas cosas de lo que le digo del apego, ella misma se dio cuenta. E incluso dijo, sí, me pude dar cuenta que esto es un laberinto gigante, que no es que digo, paso por una puerta y esquivo la luz blanca y ya está. No, vas a tener que poner esa fuerza espiritual, esa decisión firme y
bueno, sacar todo lo que tengas, como dice la espada, sí, todo lo que tengas para ese momento, porque no va a ser fácil. Ahí es cuando uno se puede decir, bueno, me voy de aquí, de verdad. Y son varias dimensiones, ¿eh? Esto es gigante, por eso no es, por eso creo que por eso pienso yo a veces digo, ¿cómo puede ser que me desperté tan rápido? Digo, en 2 años ya entendiendo todo y todo, todo, digo, ¿y por qué estoy de vuelta aquí? Pero es porque sí, es difícil en ese momento, me imagino, para enfrentar a todas esas barreras que vas a tener cuando ya estés, digamos, decidido a salir. Esa es la cuestión. Y aquí nadie nos va a rescatar. Esa es la otra verdad. Por lo que te decía, que lo infinito solo puede pasar por pequeñas emanaciones, no totalmente, porque si no desaparece, como te dije. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, por eso no tenemos la verdad absoluta, por eso no te puedo decir sí, es exactamente así, 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 no lo puedo decir. De hecho, eso es lo que jugaron con el espíritu, para que olvidara todo, cómo es el mundo real increado, ¿entendés? Porque si yo lo recuerdo, y si hay algo que me gusta acá, de la naturaleza, del mundo, de la tierra, imagínate allá lo que debe ser, ¿entendés? Cuando es verdad y eterno, infinito. Entonces, Claro. por eso, lo primero que te tocan es tu olvido, que te olvides. Y eso es la respuesta absoluta, digamos, ojalá la tuviésemos, pero no es fácil responder. Es interno, uno, incluso se dice cuando vos empezás más a orientar el espíritu, lo que tenés que hacer es, bueno, buscar esa estrategia, buscar el símbolo del origen, de tu origen, y no es exterior, es interior. Por eso es muy profundo todo esto. Yo creo que por eso seguimos aquí encarnados de milenios, ¿no? Porque la Ujú. hicieron bien estos ingenieros. Sí. La hicieron bien para que, sí, para que nos distorsionáramos. Oye, dime, ¿qué indicadores reales ves en las personas que, según tú, están evolucionando hacia ese nuevo humano, digamos? Digamos, del alma evolucionando. Ujú. Cuando es fácil, práctico, te vas a dar cuenta que en su vida en general le funciona. Empieza a funcionarle los pilares que también trabaja la Cábala, que son la salud, la economía, las relaciones, relaciones sentimentales, laborales, lo que sea, y también la paz. Esa paz es esa neutralidad que la gente llega o incluso esos sentidos extrasensoriales que la gente desarrolla. Entonces ahí te empezás a dar cuenta que sí, sí es un alma evolucionada, que hace muchos años que está, que tiene muchas encarnaciones. Sí, seguro. Ahí sí lo ves y ves. Lamentablemente cuando estamos aquí, el espíritu, o sea, el alma, mientras vos vas despertando y desarrollando el espíritu, paralelamente también el alma. Entonces, porque es un contrato, o sea, ya está, te sale y te sale. Es así, por eso lo que hay que hacer es entrenar, entendiendo aquí la diferencia entre alma y espíritu. Eso es lo que es todo muy... Pero te das cuenta generalmente en eso. No es casualidad, se dice que las personas cuando tienen hay accidentes, malas relaciones, narcisistas, historias traumáticas. Bueno, son almas que generalmente, eh, más allá de que te ponen en este juego, te ponen cosas falsas, pero son almas generalmente que también no entendieron, no aprendieron, siguen con el odio, siguen con la venganza, o culpa del otro, culpa mía, culpa de esta. Y eso lo único que te lleva es más a ser correspondiente. Por eso una de las leyes universales es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice incluso qué raza le corresponde, o si se tiene que extinguir, o si tiene que seguir, o dónde tiene que habitar. Eso, por eso digo a la gente que aprenda de leyes y va a entender. Me decía, así funciona. Por eso, no todos van a pasar a la quinta dimensión. Eso es así, ¿eh? Algunas almas, hasta finito. Por eso digo, porque tenés que entender esto. No te podés dejar llevar únicamente por lo que alguien dice, o sea, ni siquiera yo. Tenés que interiorizar, comprender, eso es base, y después aplicarlo en ti.
Entonces ahí te vas dando cuenta y decís, mirá, no me he dado cuenta, yo estaba todavía desde mi sistema, vamos a hablar así, sistema de ignorancia interno, viviendo la vida. Eso es, a la mayoría de las personas está así, pero es normal, tranquilos, porque aquí la evolución es lenta y además te distorsionan, te la ocultan, te niegan, te hacen de todo. Entonces sí, no somos víctimas, en un punto tenés que entender que no, por eso digo responsabilidad 100%, pero ahora me voy a hacer cargo de mí, me voy a elegir a mí. ¿Qué pasa? La gente no avanza porque tiene miedos. Entonces no, todo te ata, te ancla, te tira para abajo. O sea, no, La no. culpa también, ¿verdad? La culpa sí, es una de las grandes, grandes cositas, pero cuando vos empezás a evolucionar, vamos a hablar así, la culpa se te va, es mágico, es una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser? Y te lo digo por propia experiencia, ¿eh? Si llegás a un punto, cuando ya empezás a conocer el sistema, a modo terrenal, me ha pasado cosas a mí, que digo, culpa no tenía, no la relacioné, ¿eh? Y voy a decir, ¿cómo no? Inhumana. No, es porque yo empecé a trabajar todo ese sistema, por eso te digo, todo esto es un holograma. Entonces, cuando vos empezás a entender culpa, incluso el gracias, 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 todo el tiempo gracias. No, todas esas cosas, cuando vos empezás a entender, te va volando, te la vas quitando. Mm. Y por eso algunas personas hacen magia, por eso dice el 1% es de solo unos pocos, porque sí, y depende también de qué quieres participar, ¿no? Eso es otra cosa. De la materia, la creación, acá tenés de todo, de todo. Yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo puede ser que hagan esto? No, y yo no me daba cuenta que era yo por ignorante, porque no conocía cómo era el sistema. Pero cuando conoces este universo, conoces todo. Conócete a Mm. ti mismo, como dice, y conoces todo. Sí. Te voy a hacer dos preguntas a la vez. La primera es que si te gustaría dejar un mensaje final para la gente que te está escuchando. Y la segunda, coméntanos dónde la gente puede seguirte para seguir instruyéndose, seguir aprendiendo de esta sabiduría que tienes. Sí, muchas gracias. El mensaje es este, que el entrenamiento es diario. O sea, no hay cosas mágicas acá. Todo es un proceso acá en este planeta, en este universo. De hecho, por eso hablábamos todo de los ciclos y demás. Entonces, es un entrenamiento del día a día que cada uno empiece a comprender primero el sistema cómo funciona. Y segundo, después a mí mismo. Y después decidir qué quiero hacer. Si quiero seguir participando de la creación y la evolución, y acuérdense que son contratos no de una vida o dos vidas, son de 10.000 y más, cada contratito que te haces en este universo. Entonces, y ciclos, muchos ciclos de 26.000, como es la Tierra. O sea, cada uno que empieza a elegir y decir, ¿me elijo a mí o quiero seguir participando? Y a mí esto por ahora no me interesa. Porque también puede ser que les dejamos una semillita ahí para que en alguna encarnación tomes y digas, yo tenía un recuerdo de una información que me llegó. Por eso, sin apuro, pero recordando que cada uno, digamos, empiece a autoelegirse. Esa es la cuestión. Y no dar tanto, no le entrego el poder a más nadie afuera. Ese es el mensaje. Es un proceso. Por ahora, si las personas quieren comunicarse, voy a dejar mi correo electrónico, que es Patricia M. Chazarreta, bueno, después si lo puedes dejar, Sí, arroba gmail.com, y bueno, las redes Instagram, que es el mismo nombre, Patricia-Chazarreta 1, y bueno, ahí, y YouTube también, pero bueno, sobre todo el correo para poder responder si alguna persona tiene esas dudas, a mí me encantaría. Este canal no es solo mío, lo estamos construyendo entre todos. Y si tú también sientes que formas parte, puedes apoyarlo por solo 3 euros. Detrás de cada vídeo hay horas de guión, edición, entrevistas, investigación y muchos gastos que no se ven. Es una cantidad simbólica, pero para mí significa muchísimo. Gracias de corazón.